Resulta que para buena parte de la fortuna crítica, algunos movimientos del siglo XIX no son de interés. Entonces, aquí nos gusta estudiar todo. Hoy vamos a darle cabida al llamado peyorativamente arte pompier. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes. Ya saben que a mí cada tanto me gusta ponerme en abogada del diablo con la sana intención de dar a conocer todas las expresiones artísticas posibles. Lo que pasa en el siglo XIX es que hay tanto y tan interesante que muchas veces se ha cometido, desde mi punto de vista, el error de no reponer algún tipo de expresión artística. Y es curioso porque en algún punto la fortuna crítica, este concepto tan usado en la historia del arte para referirse a lo que ha pasado sobre el estudio de las artes, de movimientos, de un artista o de su obra, en términos de cómo se ha dado a conocer, decía yo, la fortuna crítica, que entre otros aspectos está conformada dentro del campo del arte por los historiadores del arte, ha dejado de lado algunas expresiones del siglo XIX y con diversos criterios, ¿no? Los simbolistas porque eran raros y porque era una expresión supuestamente minoritaria. Y en este caso, cuando hablamos de arte pompier, ya lo vamos a ir definiendo, ahora les cuento un poco de qué va todo esto, se ha dejado de lado, entre otras cosas, por esta asociación extrema que tiene con la academia y con los temas que pedía la academia. Entonces, ok, es como el arte súper oficial, tampoco nos interesa. Vamos a hablar de los realistas, los impresionistas. ¿Qué les propongo hoy? Comprender un poco de qué va el arte académico, comprender qué es lo que sucede con este arte académico en el siglo XIX, pensar qué es lo que pasa en la segunda mitad del siglo XIX con aquel arte académico llamado pompier, en qué consiste esto y cuáles son los artistas que de alguna manera encabezaron este estilo. A través de sus obras vamos a ir metiéndonos en, por supuesto, aspectos formales y también en qué temáticas abarcaba el arte pompier. A ver, arte pompier, arte de bomberos, y no lo podemos traducir así. Así que como una primerísima definición, vamos a decir que el arte pompier, el arte de bomberos, refiere al arte académico de la segunda mitad del siglo XIX, entendido como pomposo más que de bomberos. Y desde ya les anticipo, antes que nos metamos en contexto y todas las obras que vamos a ver, estamos hablando de artistas de una talla enorme, con una formación súper estricta, intensísima, con una técnica impecable. Y que bueno, sí, hacían parte de los consagrados por la academia y por el salón. Eso significa que estamos hablando esencialmente, pero no únicamente, de Francia, de París. Hubo académicos en otros países, hubo artistas que se dedicaran a hacer arte llamado pompier en otros países, claro. Inglaterra, fuertemente. Bélgica, España, Alemania, tantos otros. Pero hoy nos vamos a dedicar al origen de todo esto que se da en Francia, en concreto en París, que era la capital del arte en el siglo XIX. Entonces, vamos un poquito al contexto. Una de las academias más importantes que se fundaron en Europa, junto a la de Roma, es la Real Academia de Pintura y Escultura, creada bajo el reinado del rey Sol, Luis XIV. Estamos hablando de 1648. La iniciativa de quién fue, del gran Charles Le Brun, un artista muy destacado de la corte que, bueno, tenía su propia cosmovisión de formación. Este es un momento, estamos en el siglo XVII, en que los artistas, bueno, de acuerdo a las realidades de cada país, hay que decirlo, un poco tratan de escaparse de las corporaciones y de los gremios y tampoco tienen muy en claro dónde refugiarse, ¿no? Si bajo la tutela de los monarcas, si depender estrictamente de algún que otro comitente. Entonces, las academias empiezan a ser un lugar importante de formación y también, por supuesto, de adquisición de fama y renombre. La Academia Francesa, ya hemos hablado acá, creo que cuando hablamos de la formación académica en el siglo XIX, era súper estricta, tenía un montón de exámenes. Pero lo más importante que podemos resumir en esta idea de la creación de una academia de artes tiene que ver con la equiparación de la pintura y la escultura con las artes liberales. Es decir, con aquellas que hablaban del arte como cosa mental, como decía Leonardo, ¿no? Como algo intelectual y no
solamente o meramente artesanal. Las academias, los académicos pensaban y recuperaban la fama, ¿no?, de los grandes artistas grecorromanos, que ellos lo veían como intelectuales liberales y decían, bueno, ahí está el modelo, ¿no? Algo que se empieza, por supuesto, a recuperar a partir del Renacimiento, ya lo hemos hablado más de una vez. Fundamentalmente, lo que hacen las academias en materia de escultura y pintura, por supuesto también la academia tenía una pata que tenía que ver con la arquitectura, decía, estas dos primeras resumen una serie de materias que debían formar a los alumnos. Anatomía, geometría, perspectiva y el estudio con el modelo vivo para tomar el natural. La academia además tenía una serie de principios. Aclaro que si estoy explicando todo esto es porque nos va a permitir entrar a un tipo de arte que es el que vamos a ver hoy. Principios muy genéricos que seguramente ustedes conocen. Jerarquía de los géneros. No cualquier temática valía lo mismo. No lo mismo la pintura de historia que una naturaleza muerta. La primacía del dibujo sobre el color. Había que saber dibujar. El color se supedita al dibujo. El trabajo en el taller, nada de pintura al aire libre, futuro mensaje, ¿no?, para los impresionistas. Imitar a los antiguos, a la naturaleza, trabajar con modelo vivo y el acabado de la obra tenía que ser pleno. Eso significa pincelada no evidente. La pincelada no se tiene que ver. No puede haber algo abocetado. No podemos tener adelante algo que dé la sensación de una mancha, de un esbozo. Tiene que estar todo pintado. ¿Cuál es el tándem de la academia? ¿Cómo se da a conocer la labor académica? Mediante el salón. Costumbre que sigue hasta el día de hoy. El salón se basa en la exposición de obras que pueden ser directamente de alumnos o graduados de la academia o que, depende del momento histórico porque va y viene, pueden venir de otros pintores de afuera. Pero los criterios de selección para exponer son los que hablamos recién. Y el primer salón, ¿ustedes qué creen? Y fue creado por el mismo momento, en 1667 por Colbert. De allí en adelante, el Salón de París será el principal, el rey entre todos los salones, hasta fines del siglo XIX y un poco más también. ¿Qué implicó la creación del salón? Estamos en los inicios del campo del arte. Miren, prácticamente como lo conocemos hoy por hoy, aunque por supuesto siglo XX y siglo XXI han incorporado otros factores. Decía, ¿qué tiene que ir acompañado del salón y de la academia? De un público. Necesitamos que alguien vaya a ver arte. Y ese público, ¿cómo llega al arte? ¿Cómo entiende el arte si no frecuentaba ver arte? Bueno, con ayuda, con el consumo de lo que decían los críticos del arte. Y aquí tenemos un factor súper importante e incluso determinante, por ejemplo, en la valoración del arte Pompier, que son los críticos. A ver, los artistas eran sometidos a una evaluación por el jurado que determinaba qué obra pasaba y qué no, y por lo tanto qué obra se exponía y qué no. Y después, público y críticos, los medios, es decir, los periódicos, las revistas especializadas, los cafés, todos opinando de qué era lo que se estaba viendo en el salón. La crítica de arte, que nace con más fuerza en el siglo XVIII y que tiene un gran impacto en el siglo XIX, era despiadada. Hemos recuperado más de un ejemplo en este canal. Y además, los periódicos, las revistas y los críticos que escribían para ellos eran los primeros que accedían al salón, con lo cual la gente esperaba la reseña para después ir a ver. Digamos que el crítico hará de mediador, no voy a decir positivo o negativo, de mediador entre el salón y sus obras y el público. Tenemos acá conformado un, ámbito muy restrictivo, muy poderoso, muy omnipresente sobre el artista. Si el artista se quería consagrar, tenía que ir a la academia. Si el artista se quería consagrar, tenía que ganar el premio de Roma. Por lo tanto, si el artista quería fama, tenía que estar en el salón. Y el salón era el que determinaba dónde se colocaban sus obras. Muchas las compraba el Estado, los incipientes museos, los grandes coleccionistas. Mucha presión sobre el artista y muchas exigencias. Esto hizo que en la segunda mitad del siglo XIX, con
algunas escaramuzas que ya venían de inicios de siglo, como el realismo, bueno, haya artistas que digan, bueno, basta con esto. No quiero participar del salón, me quiero formar en un taller y en una academia. Me importa nada lo que diga la crítica de arte. O uso los escándalos que genera la crítica de arte para darme a conocer. Dije realismo, impresionismo, parte del romanticismo, posimpresionismo, vanguardias, todos atacando el arte oficial. No querían más control de estilos, no querían más control institucional, porque era tan fuerte el poder de la academia que prácticamente restringía lo que se podía pintar para tener éxito. Esto hizo que se provocara un fuerte rechazo sobre el arte académico y sus representantes, y que por tanto no haya sido el objeto de mayor interés para la historiografía del arte, al punto tal que si yo digo Renoir, Monet, Gauguin, Cézanne, ustedes saben que estoy hablando de segunda mitad del siglo XIX. Ahora, si digo arte pompier o arte académico, y quizás no se les vengan tantos nombres a la mente, o quizás lo asocien con algo más antiguo. Guillaume Morel fue uno de los historiadores que más se dedicó, o que desde mi punto de vista es uno de los más interesantes en el estudio del arte pompier dentro del arte académico, y quiero citar algo de él. En aquellos tiempos, las estrellas eran Alexander Cabanel, William Bouguereau, Ernest Meissonier o Jean-Léon Gérôme. Estos pintores académicos eran guardianes de una tradición, autores de una pintura narrativa y tranquilizadora, erudita y popular, que agradaba al gobierno de la época y seducía a la burguesía sin ofenderla. A mí esta frase me parece clave. Primero, porque el arte pompier era el arte que se exponía en el salón y por lo tanto era hiperpopular, era de lo que hablaban todos. ¿Cómo puede ser que en el siglo XXI prácticamente no se lo nombre? Segundo, mencioné grandes nombres de artistas con una formación que quien pudiera. Tercero, arte que podía consumir la burguesía sin sentirse ofendida. Recuerden que el impresionismo, en tanto representante de la vida burguesa, el ferrocarril, la gente paseando, no sé, por Champs-Élysées o lo que sea, no le vendía nada a nadie. Los burgueses no compraban arte impresionista, por más que se reflejara su vida. No era el estilo que se consumía en ese momento. Se consagrará tiempo después. Lo que se compraba era el arte que se vendía en el salón. Por supuesto, después corrientes como el impresionismo. Digo impresionismo todo el tiempo porque es la que más caló, ¿no? En los marchands, en los compradores de arte. Pero no despegó de entrada. Eran unos loquitos que pintaban al aire libre, que dejaban manchas en el lienzo. Nadie quería comprar eso. Ni hablar de los posimpresionistas, ¿no? Sabemos que Vincent, de casualidad que vendió un cuadro, se los comían los piojos, para decirlo de una manera elegante. Era piojos franceses, eso sí. Me tomo un mate. Volvamos a la senda. Entonces, creo que hasta acá logramos recuperar la fuerte presencia que tenía el tipo de arte que vamos a ver hoy para toda la sociedad. Era lo que consumía la mayor parte del público, era lo que consumía la crítica, era lo que, bueno, se veía en los salones. Vamos hoy a ver obras de artistas franceses. Como dije, hoy me voy a focalizar en el academicismo francés, variadas, pero como ejemplos que nos van a permitir hablar de cuál era la temática del arte pompier y cómo se tenía que presentar el arte pompier, para después tratar de definir y ampliar sus características y ver de dónde tomó este nombre. Entonces, una obra temprana pero hiper pompier es esta de Thomas Couture, Los romanos en su decadencia. Está en el Museo d'Orsay y es una obra enorme. Primera característica, estas obras tienen tamaños de cuadros de historia. Y se las llamaba también grandes máquinas, grandes machines. Eran esas máquinas que se presentaban en el salón y que se imaginan quién la podía comprar, ¿no? Si eso no quedaba en un museo, tenía que comprarlo, no sé, alguien que tuviera un palacio, porque ¿dónde pones una obra de 472 por 772? Vean ustedes, 1847, ahí, a unos añitos de pasar la mitad de siglo. ¿Qué nos muestra acá Couture? Bueno, el declive moral y político del último imperio romano. ¿Cómo se expone esto? A través de las consecuencias de la ebriedad. La gente aparece agotada después de una gran orgía.
la debilidad y degeneración de los que participan allí delante de la estatua de los dioses o emperadores, que están ahí exhibidas con orgullo alrededor de toda una arquitectura romana clásica que hace de escenario de la pintura, pero decadencia. Vamos a tratar de organizarnos en la lectura. En el centro del cuadro, Couture colocó el grupo como de los... creo que el Museo d'Orsay lo define como lujuriosos, ¿no? Agotados, desencantados, o todavía algunos están bebiendo, bailando. Delante de ellos, primer plano, se encuentran 3 hombres que no participan en este bacanal. A la izquierda, un chico melancólico sentado encima de una columna. Y a la derecha, 2 visitantes extranjeros que miran, reprobando toda esta escena. Las estatuas, vean ustedes, que se elevan por sobre todo el conjunto y parecen condenar, tanto como los viajeros extranjeros, lo que están viendo. Algunas figuras ahí mezcladas entre la masa están bailando. Un hombre a la derecha está borracho y parece que se tira o se dirige hacia la estatua, ¿no? Por eso Couture, entre toda la gente que pone acá, destaca en el primer plano a estos 3 que no participan. Estamos ante una obra de pintura histórica. Recuerden que el género de la historia no significa que hablen de un hecho histórico, sino que historia refiere, a lo que en inglés es story, ¿no? A una narración. Puede ser una fábula, una recreación, o también puede ser un hecho histórico, una batalla o algo. El género de historia será el más valorado, será el que cree estas grandes máquinas para los salones. Por eso, tamaños enormes. Y es algo que hasta cala, ¿no? Porque uno no se imagina, una naturaleza muerta de 2 metros por 3 metros. A ver, lo importante además es que estas grandes máquinas, estas pinturas de historia, además de representar historias, apuestan también a un mensaje moral. Esto es una herencia muy clara de David, ¿no? Cuando hablamos de Jacques-Louis David y de por qué el neoclasicismo, habíamos hablado de la decadencia que ellos veían en el antiguo régimen, Les voy a dejar por acá el enlace. Volvamos un poquito a la obra mientras les cuento. Esta pieza fue presentada en el Salón de 1847 y se imaginan que fue una cosa espectacular. De hecho, en el catálogo de ese salón, el propio Couture cita a Juvenal, ¿no? Juvenal, aclaro, un poeta romano de hacia el 55, 140 después de Cristo, que decía: más cruel que la guerra, el vicio se ha abatido sobre Roma y venga el universo vencido. Y creo que nos queda bastante claro lo que hablamos de la técnica. Se remite a un mundo clásico, a la recuperación de las arquitecturas, las estatuas y además grecorromanas. Hay una delicadeza del dibujo muy marcada. No nos vamos a encontrar con mucha pincelada por acá evidente, ni mucho menos. El cuadro súper estructurado para una lectura clara y una comprensión perfecta de la historia. Y todo en ello remite a estos grandes ideales de la pintura y la escultura de la antigüedad grecorromana. Y este artista cumple algo más, eso que dijimos que venía de Jacques-Louis David. No solo nos representa un mundo antiguo, interpretado, decadente, sino que esa decadencia es una metáfora de lo que está pasando en la Francia del momento. Esta pieza, 1847, aclamada en el Salón, 1848 será la Revolución. A ver, Couture se define, ¿no?, como jacobino, republicano y anticlerical. Es decir, él veía en esta obra la representación de la decadencia de la monarquía de Julio. Monarquía que, como ya se imaginarán, si explotó todo el año siguiente, venía bastante desacreditada. Es decir, sería algo así como una alegoría de tipo realista. Ahora, ¿ustedes qué creen? Sin duda es una obra ambiciosa, ¿no? 3 años le llevó a pintarla. ¿Podemos decir que quizás no es la obra más original del mundo? Y no, pero fue el hit, ¿eh? Aprovechamos a profundizar algún concepto antes de ver la próxima obra. Tenemos que entender que el arte académico, este arte que estamos viendo, por supuesto retoma a través del neoclasicismo aquellas ideas que venían del Renacimiento, que es entender la pintura como mímesis, representación. Presento algo que está en otro lado. Este es el momento en el que el mismo Diderot, ¿no?, en la enciclopedia, dice que el arte está para representar y atraer la virtud por sobre,
los vicios. Y vamos a citar lo que se decía a mediados del siglo XIX por ni más ni menos que Joseph Proudhon. Para él el arte era una representación idealista de la naturaleza y de nosotros mismos, en vistas del perfeccionamiento físico y moral de nuestra especie. Contra todas estas ideas vendrán luego las vanguardias, ¿no? Otro gran representante del arte pompier, y de paso vamos ampliando las temáticas, Cabanel y su famoso Nacimiento de Venus, que también está en Orsay. Tamaño 225 por 130. Hit total en el Salón de 1863. Es más, el propio Napoleón III se lo llevó para su colección. Cabanel fue un pintor de lo más exitoso que hubo en ese momento. Se llevó todos los premios, estaba más que bien recompensado, era el favorito de quienes estaban justamente en ese momento ostentando el poder. Y de hecho tuvo un papel muy importante en la enseñanza de Bellas Artes y en la dirección del salón después. Ya vamos a ver cómo esto después termina provocando enfrentamientos. Claramente lo que estamos viendo acá es de un dominio técnico más que virtuoso. Mírenlo con amor, porque es el ejemplo perfecto de lo que gustaba en ese momento, de lo que pedían las instancias oficiales y también de lo que pedía el público, porque esto es muy importante, no era un arte que agradaba a cuatro. Como ya dijimos, el público adoraba estas obras. Quiero decir, podemos discutir o no el gusto del Segundo Imperio, pero esto era lo que se veía. ¿Qué hace acá Cabanel? Bueno, se va a una fábula, a una historia de la antigüedad. Venus, al nacer, fue depositada en una playa por la espuma del mar. Temazo durante el siglo XIX, de hecho ya vamos a poder comparar con otros ejemplos. Este es un tema muy atractivo porque el arte pompier va a tener también como característica el erotismo, un erotismo muy sutil, muy vedado, es decir, que no provoque un choque en las buenas costumbres del público, pero que, por supuesto, sea atractivo y agradable para todos. Entonces, ¿cómo hacemos para presentar un desnudo? Y bueno, nos vamos a la antigüedad. Los dioses son los únicos que podían estar desnudos en la antigüedad, ¿no? Por supuesto, acá Cabanel, y un poco tira, hay una situación un tanto lasciva, podríamos decir, es más que erótica esta pieza. Incluso Émile Zola, ¿no?, termina denunciando la ambigüedad. Lo voy a citar. La diosa ahogada en un río de leche parece una deliciosa ramera, no en carne y hueso, eso parecería indecente, sino en una especie de mazapán blanco y rosa. Les dije que la crítica del siglo XIX es feroz. ¿Qué era lo que denunciaba Solá? Bueno, se metía con los colores, que es algo que también vamos a hablar, ¿no? Colores muy amables. Y claro, decía, todo colores pálidos, lisos, todo nacarado, como que a él le parecía una exageración. Piensa que estamos por la misma época en que Manet presenta la Olimpia y hace un escándalo tremendo, ¿eh? Y sin embargo el tema de las dos obras parecería ser lo mismo. Es amplia la discusión esta, por supuesto. Y por supuesto quizás decir una obviedad, pero está bueno remarcarlo. Esta pintura a uno le recuerda a Rafael, a Ingres, unas décadas antes, y bueno, claro, gusto academicista. Y acá aprovecho para meterme con otro concepto, porque hoy vengo muy ambiciosa y tiene que ver con lo que pasa en mediados del siglo XIX y la visión sobre el público. Algunos sitúan en este momento la división en cuanto al público y su gusto respecto de lo que sería un arte de masas y un arte de minorías. ¿Les suena? De hecho, es Rosenthal quien teoriza y dice, bueno, entre 1820 y 1860 hubo un tipo de pintura de artistas que se mantuvieron al margen de las vanguardias, que siguieron el estilo académico, y él lo llama juste milieu, ¿no? Como lo justo, o la vía media sería una mejor traducción. No era como el neoclasicismo, que ya se lo daba por moribundo, tomaba algunas expresiones del romanticismo. En esta Venus que pasó lo podemos ver. Quiero decir, esa cosa tan grandilocuente, media extravagante, media audaz, lo cual define un arte que no es de vanguardia y que está a un camino intermedio entre un clasicismo y cierto romanticismo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el público? Y bueno, que al público burgués o al público más popular se lo llamará el público juste milieu, y el antagonista, ese
personaje que ejerce el arte de las minorías, porque es el entendido, es el que ya no se codea ahí en los salones con el vulgo, será el dandy, el esteta. ¿Y ustedes qué creen? Este arte dandy, esteta, culto, era el que empujaba fuertemente las vanguardias, que fueron los que un poquito terminaban ganando, ¿no? Cerramos esta idea sobre el público. ¿Y quién no podía faltar hoy aquí? Bouguereau, con su Nacimiento de Venus, de 1879, muy cercana a la otra que vimos. 300 centímetros por 218. Y claramente es uno de los cuadros más famosos de Bouguereau. Igual tiene otros tantos muy atractivos que, bueno, no hacían a hoy, pero algún día le tenemos que dedicar una entrada, de hecho. ¿Qué representa? Bueno, el momento exacto en el que la diosa, ¿no?, emerge, sale de la concha marina, está rodeada de delfines, de putis, de ninfas, de centauros, supernacimiento el de Venus, más que nunca plasmada aquí como diosa del amor, en términos más bien sexuales y muy eróticos. Sabemos que Venus nació de los genitales de Urano, ¿no?, que los habían arrojado al mar, toda una historia. Creo que esto lo hablamos con el Nacimiento de Venus de Botticelli. Y bueno, de esa espuma sale esta mujer preciosa, diosa del Olimpo. ¿Qué hace acá Bouguereau? Bueno, elige una postura muy sensual, un cierto contraposto con forma de S, lo cual le permite, por supuesto, enfatizar las curvas del cuerpo. Ahora ven ustedes, es una diosa, está desnuda, pero no tiene nada de mortal. No hay vello púbico, no hay imperfección. A ver, Bouguereau es otro de los artistas académicos por excelencia. Como ustedes verán, tiene una capacidad de trabajar con la luz, con las carnaciones. Ven ustedes la diferencia del tratamiento, por ejemplo, del cielo, donde trabaja de una manera un poco más manchista, pero con una luz absolutamente maravillosa. Cómo trabaja, ¿no?, figura a fondo, creando un aire en el ambiente muy atractivo. Claro, el favorito de las élites sociales, no cabe ninguna duda. Bouguereau terminará dirigiendo la academia mucho tiempo, de hecho vivió 80 años, ¿no?, y pintó una cantidad de obras enormes. Seguramente se les vendrá a la mente Dante y Virgilio en el infierno y tantos otros. Por supuesto, a estos artistas habitualmente, imaginen la crítica, o aquellos que eran dandis, estetas, les decían de todo, les decían que eran presumidos, arrogantes, insoportables, cerrados, conservadores, que bueno, conservadores eran sin ninguna duda, porque es verdad que la academia no dejaba ingresar o exponer al salón ningún tipo de obra que no cumpliera estas características que estamos viendo. Con lo cual, ya creo que lo dije, ¿no?, se volvió muy restrictivo. Y estos tipos estaba cambiando el mundo y parecía que no los tocaba nada, ¿no? Seguían hablando de Venus, seguían con obras de formatos enormes. ¿Cómo podemos caracterizar hasta aquí el arte pompier? Así podemos seguir hablando de otras obras que son muy atractivas. Siguen punto por punto los dictámenes de la academia. Técnica impecable. Eso hace que a veces sean obras que se nos alejan un poco, ¿no? Parecen distantes, no interactuamos con la obra, no nos sentimos involucrados en la obra. Las temáticas, bueno, parecen como muy distantes. Eso quizás las hace a veces que uno las sienta como vacías, como sin una profundidad temática atractiva. Por supuesto, esto depende de la mirada, del momento, ¿no? ¿Para quiénes pintan? Bueno, para la nobleza, para los círculos oficiales, para la burguesía y para exponer en los salones y que los viera el gran público. Exaltan la tradición, predomina el dibujo, ya lo hemos visto. Y a esta altura vimos que las temáticas suelen ser de historias, basadas en modelos grecorromanos, desnudo femenino, naturaleza idealizada. Crítica moral. Vamos al siguiente, un lindo exponente también, La Rêve, El sueño, de Edouard Diteil. También Museo d'Orsay, miren ustedes, 1888, 3 metros por 4. Esta obra me parece muy interesante, porque si bien estos tipos los ponen como muy desconectados con lo que pasaba, miren lo que hace acá. Lo que está presentando es a los reclutas, a los soldados nuevos de la Tercera República, que están soñando con la gloria, con los logros de sus antepasados.
Este artista se especializó, así como otros, en pintura militar, es decir, frecuenta estos temas. Y bueno, acá de alguna manera está celebrando a los gloriosos vencidos, ¿no? De 1870, 1871. Es un cuadro con una posición política clara y directa. Nos pone en un primer término a estos reclutas que habían estado haciendo maniobras, están ahí en un campamento y están soñando. Se cree que esto se ubica en la zona de la Champaña. Quienes conectan este momento hablan de el general Boulanger, ¿no? Que era muy admirado y era considerado el más valiente, su fama estaba en apogeo. Entonces, ¿qué pasa? Los boulangistas, bueno, de alguna manera terminan sumando el descontento, las decepciones que venían tras la década del poder republicano. Por eso estos soldados que nos presenta acá el artista, bueno, recuerdan la gloria francesa, los victoriosos de la revolución, los victoriosos del imperio, y ellos quieren sumarse a eso, ¿no? Detail recibió una medalla y este cuadro fue adquirido por el Estado, por eso está en Orsay. De alguna manera los republicanos, mal que les gustara o no, estaban súper de acuerdo con esta exaltación del ejército y de hecho esta pieza se expuso en la Exposición Universal justamente de París en 1889. Vimos hasta aquí 4 cuadros y 2 conectan con el presente. Ojo, para, a veces no quedarse con las definiciones simples. Ahora, preguntas que se harán muchos de ustedes. ¿Qué distingue el arte pompier del arte academicista? Bueno, el arte pompier no es un estilo necesariamente. El arte pompier es arte academicista. ¿Qué es lo que por ahí lo marca como algo distinto o algunas de sus obras tienen algo distinto? Bueno, cierto hedonismo, cierta sensualidad, cierta exageración en la presentación. Por momentos parece que se cita el rococó, por momentos parece que se cita el neoclasicismo. Y hay poses, tratamientos muy esquematizados, como decía, expresiones o rostros muy pasivos que no interactúan con el espectador. Una paleta, como verán, muy sobria, muy solemne. Pero bueno, en algunos de sus aspectos incluyeron temáticas un poco más amplias, quizás alguna pintura de género, algunos niños jugando, pero básicamente el camino discurre por este tipo de obras que estuvimos viendo y por el orientalismo. Es decir, recupera mucho los temas de Medio Oriente, porque también daba como para representar escenas de género que no eran grandes máquinas de historia, pero muy atractivas, muy sensuales, muy atrapantes. Orientalismo en el que no me voy a meter hoy porque tenemos un capítulo específico de esto y tendríamos que sí seguirlo profundizando. Ahora, vamos a meternos en algunos temas que nos van a llevar a ciertas definiciones. Entonces, esta pieza maravillosa ¿de quién va a ser? De Gérôme, ¿no? Polis verso, pulgares abajo, que está hoy por hoy en Fénix, en el Museo de Artes de Fénix. También una obra de un tamaño bastante considerable. Gérôme era un enamorado del mundo clásico, hemos hablado acá de él a cuenta de sus obras sobre Pigmalión, y era un tipo muy estudioso del mundo clásico. Cada vez que tenía que hacer una obra se investigaba todo, que era algo que también la academia exigía, No era ir y pintar cualquier cosa, sino más. Tenía que ser adecuado en tiempo, ropa, ambiente y demás para presentar un cuadro. Con lo cual este hombre se estudiaba todo, se leía los antiguos, hacía sus interpretaciones y con eso construía las escenas. Vemos acá una escena del Coliseo, gladiadores, la arquitectura perfectamente representada, el armamento de los gladiadores, estudiado al milímetro, todo el anfiteatro, ¿no? Que está pidiendo al gladiador supuestamente la muerte del contrincante, mientras el emperador espera, ¿no? Para tomar su decisión. ¿Por qué traje esta obra de Gérôme y algunas que vamos a ver después? Porque el arte pompier fue, el gran insumo de Hollywood. Todas las grandes películas, ¿no? del siglo XX que se refieren a hechos históricos empezaban mirando estas obras. Se iban a estudiar las obras de Gérôme. De ahí uno de los grandes errores de la historia, que es Polis verso. Gérôme interpretó que eso significaba que pedían la muerte del vencido, cuando, trabajando bien las fuentes, se ha demostrado que no es así. Pero ya quedó para la historia y lo consagró Hollywood. O sea, esta obra de Gérôme fue la gran iniciadora del equívoco. De hecho,
trabajando las fuentes y se ha investigado bastante en profundidad, se supone que este gesto del pulgar remitía a envainar la espada. Eso significaba que no se estaba pidiendo la muerte del derrotado. Pero bueno, tampoco hay fuentes fiables, ¿eh? Es algo que está bastante en discusión. Como fuere, quedó consagradísimo ese gesto y Jérôme, como ustedes ven, pintaba con un nivel de dibujo y de detalle alarmante, apabullante, y se atrevía bastante más con el color. Ahora, otra obraza que también involucra soldados, en este caso, no gladiadores, La muerte de Príamo, de Lefebvre, que tiene una cantidad de obras exquisitas, incluso tiene una muy linda aquí en el Bellas Artes de Buenos Aires. A ver, obra de 1861, tamaño 114 por 146. En este caso está conservada en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París. ¿Qué está representando aquí? Bueno, un episodio de la Guerra de Troya, ¿no? Que lo describe Virgilio en la Eneida. Fuentes clásicas también, ¿no? Latinas en este caso. La ciudad de Troyas, ya con los griegos adentro, después de toda la historieta del caballo, está siendo destruida, está siendo conquistada, y Pirro está de pie, de perfil, levantando su mano para herir con una espada al anciano Príamo. Príamo, el rey de Troya, que está a sus pies ahí. Una escena dramática, ¿no? Tenemos a nuestro soldado vistiendo un casco y una túnica cortita, con coraza, todo muy estudiado, el manto morado, colgado del hombro izquierdo, muertos esparcidos por el suelo, bastante compacta la obra, pero muy atractiva. De hecho, otro de los muertos es Polites, ¿no? Que está a la izquierda, que Pirro lo acaba de matar. Y al fondo los habitantes que intentan huir, toda una cosa dramática. Y es bastante curioso Lefebvre, porque justamente acá les traje algunas anécdotas de cuando él muere. Era un tipo súper criticado, que era aburrido, que solo se dedicaba a pinturas olímpicas. Los críticos lo destrozaron. Y cuando él murió, el 24 de febrero de 1912, en un hotel en París donde vivía tras una enfermedad muy larga, se publicaron muchos artículos de prensa, obviamente, para dar a conocer la noticia y las condolencias, etcétera, etcétera. Y hay gente que no tenía ni piedad, pero ni cuando te morías, ¿no? Gilles Blas fue severísimo y dijo: Jules Lefebvre era muy mal pintor, y sus alumnos se asombraban de que un patricio blando, cobarde e inconsecuente fuera al mismo tiempo un hombre exigente, autoritario y rígido. La carrera de Jules Lefebvre también fue laboriosa. Poco generoso el señor. Creo que tiene unas obras súper buenas, como sería en la academia como profesor. Bueno, sí, no se dicen las mejores cosas de él. En fin. Ahora, el momento más importante de todo el video. ¿Por qué pompier? ¿Por qué bombero? Bueno, esto es una palabra que aparece dicha por Robert en 1888, refiriéndose a este tipo de arte. Por supuesto como algo peyorativo, como forma de burlarse, porque estos artistas siempre pintaban mucho, ¿no? A estos soldados, estas escenas de batalla, a los gladiadores, con cascos que se parecían mucho a los de los bomberos de esa época en Francia. Y de ahí vienen esos cascos brillantes que aparecían en casi todas las composiciones. Y se cree que esto nace a cuenta de un cuadro de David. ¿Por qué? Porque por esa época aparece una obra que era una comedia en un acto de Barnet y Dubert, que se había presentado justamente en el Palacio Royal, en el Palacio Real, en 1841. Y uno de los personajes, un sirviente, mira un grabado del pasaje de las Termópilas y declara: ¡ah, es estupidez! Luchan desnudos. ¡Ah, no! Tienen cascos. Pueden ser bomberos que se van a la cama. Se supone que ese grabado que ve este artista, ¿no? Este personaje, y termina diciendo esto muy gracioso, se corresponde con una obra de David, que es esta que vamos a ver ahora. Leónidas en las Termópilas, de 1814. También tremendo tamaño de obra, 395 por 531. Y bueno, acá lo que estamos viendo es al rey espartano Leónidas, que ahora ya lo conocemos todo después de la película, antes de la batalla de las Termópilas, ¿no? Donde él pretendía demorar al invasor persa. Más allá del relato histórico en el que no pienso detenerme, me interesa que recuperemos un poco la composición. David es David, ¿no? Es así. Tenemos un hombre en el centro que está muy enfatizado su rol, porque lo primero que vemos se supone que es Leónidas y que llama la atención de todos nosotros. Leónidas tiene un foco de luz
mucho más destacado que cualquiera de las figuras que están medianamente sombreadas, ven ustedes, hacia los costados y hacia atrás. Y además tiene una pose estática, no está haciendo nada, está como estatua Leónidas ahí. ¿Por qué? Bueno, porque el resto está en movimiento. Él es el héroe, es una instantánea de su mirada, de su presencia. Quizás esté reflexionando sobre la guerra que está por venir. Es un líder de un ejército, pero no es solamente eso. Sus ojos, miren, hacia el cielo, como si mirara a algún dios del Olimpo y pidiera ayuda. La expresión es de contemplación, sabe que va a ser derrotado y está poniendo el destino en manos de los dioses. Es muy interesante porque hay un único hombre que también está estático al lado de él y de alguna manera sirve de contraste. Las figuras en el fondo, todos sobre Leónidas, ¿no? Lo admiran. Él es el líder y van a dejar su vida por él. Lo ven como un Aquiles, como un ser divino. Y claro, David no pierde oportunidad de justamente simbolizar todo esto. Del lado izquierdo, un soldado graba en la roca una frase muy, muy famosa, ¿no? Ve caminante y dile a los espartanos que aquí obedientes a sus leyes yacemos. Transmitiendo lo que ya sabemos que iba a ser el destino de estas personas. Esta pieza, junto al rapto de las Sabinas, que harían de tándem, fueron compradas justamente en su momento, estamos hablando de unas cuantas décadas antes, por Luis XVIII, ¿no? En Francia, por eso están en el Louvre, y se entiende que Rouget, que era un alumno de David, colaboró con él. Y es muy curioso porque cuando Napoleón Bonaparte vio la exposición de las pinturas más recientes de David, en 1799, criticó la falta de acción y las poses fijas de los guerreros. Algo que un poco puso en crisis a David, ¿no? Se tuvo que replantear sus ideales clásicos y realmente cuán estáticos debían estar los personajes en sus obras, más allá de siempre buscar la virtud y la belleza masculina, ¿no? En esa cosa heroica del guerrero. Hay otros que dicen que esto no era tanto arte pompier por los cascos de los bomberos, aunque a mí me parece que va bárbaro, sino por algo que tiene que ver con Jérôme y el tema del movimiento neogriego o pompeyano, pompeyén, que crea Jérôme en un momento para, recrear de alguna manera pinturas de la antigüedad. Lo cierto es que estos críticos tan malévolos, ¿no? Que ponían estos sobrenombres tan perversos, terminaron desprestigiando mucho este tipo de arte. Y honestamente prácticamente pasaron al olvido. En algunos museos ni siquiera tenían sala, ¿eh? Y no solamente me refiero a Francia, sino a muchos países. Arte que ha quedado en depósito sin exponer porque, no era lo que supuestamente más interesaba. Es cierto que en algún punto quizás eran temáticas que ya no capturaban tanta la atención, que por ahí se correspondían con un grupo de artistas muy cerrados en el salón y en la academia. Pero eso no les quita el valor artístico ni el valor técnico de estas piezas, ni todo lo que investigaban estos tipos para pintar. Sabemos que las miradas negativas sobre el arte oficial o el arte del salón se empieza a crispar más aún cuando rechazan una buena cantidad de obras y aparece el Salón de los Rechazados, cuando los impresionistas también empiezan a hacer sus propias exposiciones, al punto tal que en 1890 Bouguereau, que estaba a cargo, se plantea un poco, no deberíamos ser más abiertos, casi se lo comen, olvídense, no sucedió. Y eso hizo que quedaran un poco fuera del interés de lo que se estaba empezando a consumir por ese momento. Ya se estaba consagrando el impresionismo, el realismo ya había pataleado muchas décadas, y ahí quedó. Se empezarán a hacer estudios nuevamente sobre el arte académico a partir de los años 60. Del siglo XX, ¿no? Y empiezan a resultar de mayor interés y se empiezan a instalar para los estudiosos y para el mercado del arte entre los 80 y los 90. Y si hacen un pequeño barrido de las exposiciones que se van haciendo 60, 70, 80 y 90, van a ver que empiezan a aparecer retrospectivas de Ingres, de David, de Bouguereau y de muchos otros en otros países, ¿no? Por supuesto. Es evidente la necesidad de aceptar la heterogeneidad del siglo XIX y renunciar a la facilidad de una lectura en blanco y negro en la que las escuelas del futuro se contrapongan a las de la reacción, cuando la verdad y el interés están, por el contrario, en la coexistencia de los clásicos y de los románticos, del idealismo y del realismo, de los impresionistas y de los pompiers.
No puedo estar más de acuerdo con esta frase. Y también hay que pensar algunas cosas, ¿no? Abrimos este video con una obra de Thomas Couture. ¿Saben quién fue? Fue el profesor de Manet. Hasta aquí la entrada del día de hoy, una pequeña aproximación a este arte academicista desde el arte Pompier de la segunda mitad del siglo XIX, bien digo. Podríamos haber traído muchísimos más ejemplos, porque producían todo el tiempo obras. Si les gustaría que ampliemos esto quizás a todo el arte académico y a otros países, alguno de ustedes me ha pedido, estoy pensando, de otros países, sobre todo de Inglaterra. Bueno, me lo hacen saber en los comentarios. Así también, ¿qué les parece este tipo de arte? Si los atrae, si no los atrae. Si se detienen en los museos o pinacotecas a ver estos grandes cuadros de historia. Y por supuesto me interesa saber si conocían esto del arte Pompier. Ya saben, si les gusta el contenido de este canal, me acompañan con un like. Gracias a todos los que lo hacen todos los viernes y ahora también con los shorts. No olviden de suscribirse al canal, que es gratuito. Les dejo mis contactos de redes, la página web y nos vemos el próximo viernes. Adiós.